Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz tarde aquí en España que nos va a llevar al bendito Shabbat. En un día lluvioso, hemos tenido 2 o 3 días bastante lluviosos con temporal o borrasca, aunque ha dejado esta borrasca pues olor a rama y a hoja mojada que se agradece, de verdad que es lindo de ese ambiente y hace bien. Y y por supuesto, pues ha dado lugar a que se llenen los pantanos que este verano se estaban quejando mucho, bueno, pues ahora se quejarán por otra cosa. Pero en definitiva es un clima frío, lluvioso, pero que es digno de vivir y precioso de vivir y además en una época que nos ha tocado que es la mejor para estar vivos, ¿verdad? Muchos de ustedes compartirán conmigo porque es de un calado profético esta generación pues bastante considerable. Entonces vamos a estar hoy con el tema rituales de rebelión. Decir antes de entrar ya en el mensaje o de empezar, de dar la clave del mensaje, que oímos el otro día una frase, digamos que se le fue la boca al ponente porque no era viejo, era joven y encima no era desagradable oírlo, pero se le fue una palabra que hizo que juntó lo que piensan muchos de esos ministerios, ¿no? Que dice, Dios tiene que acatar, Dios tiene que acatar. Esto el judaísmo lo traduce que Dios, que le tuercen el brazo a Dios, que Dios dijo, mis hijos me han vencido. Eso es lo que explica el judaísmo. Y luego, por otro lado, estos mesiánicos dicen, Dios me tiene que acatar, Dios tiene que acatar, ¿por qué? Pues porque son muchos. Entonces Dios tiene que cambiar su forma de ser, porque es que como son muchos los que le hacen presión para que cambie, pues al final se va a tener que ver obligado Dios a cambiar, ¿verdad? Por eso dice, Dios tiene que acatar. Dios tiene que acatar, tiene que tragarlo, quiera o no quiera, porque le estamos obligando. ¿No ves que somos muchos? Bueno, y entonces ahora sí vamos a dar la clave de la enseñanza de hoy. Verán, hablando ya de los rituales de rebelión, del mensaje de hoy, cuando se estudió África para acoplar o incorporar performance o rituales africanos al diario vivir urbano, para confeccionar las ciudades en base a lo que es cómo se solucionaban en África los conflictos y todo eso, ¿verdad? Y hubo un rey que fue el rey Suací que permitió una vez al año que el público, los ciudadanos, le insultaran e incluso prácticamente que le escupieran. Y entonces esta ceremonia era una vez al año. Y con eso, pues era una forma de reintegración social, era una forma en que se desahogaba el ciudadano y entonces el rey ya podía hacer y deshacer durante todo el año con el despotismo que considerara oportuno. Esto lo vivió el rey Suací, lo aplicaron, tomaron nota los intelectuales y esto pues expresa lo mismo que la Navidad, porque si nos remontamos al origen de la Navidad sería la Saturnalia. Ahora la Navidad es algo diferente, digamos, gusta más verlo que antes, porque antes era la Saturnalia y en la Saturnalia participaban orgías en las que la clase baja se podía mezclar una vez al año con la clase alta mediando máscaras, ¿verdad? Y esto lo han llevado también en Venecia y en muchos carnavales alrededor del mundo. Entonces, pues así se tomó nota y así se confeccionó la sociedad, para que, aunque fuera una vez al año, como vamos a ver, ese vapor, esa olla a presión social, tuviera un poco de salida. Entonces, se dice que
estos rituales de rebelión, como el que acabamos de citar del rey Suazi, contribuyen a la cohesión social al dejar salir el vapor, que es una manera simbólica de hablar una realidad. Y se daba una estabilización al superarse el conflicto o rebelión. Lo supera el conflicto o rebelión, el sistema lo supera y lo incorpora a su sistema, que esto es lo que ha hecho Occidente, incorporando todas esas tendencias o performance africanas en este caso, como lo del rey Suazi. Entonces el sistema encontraba su equilibrio a través del conflicto. No se lo pierdan. El sistema encuentra su equilibrio en el conflicto. Pero eso sí, huye del análisis del conflicto o la rebelión. No quieren que se analice el origen y desarrollo del conflicto. Porque es que el sistema necesita el conflicto. Necesita el sistema el conflicto. Vamos, hasta lo ve necesario, decía Handelman. Entonces, nosotros, en lo que nos atañe a nosotros, que todo nos atañe porque todo se relaciona, pero ahora hablemos de los estudiantes de las Escrituras, de los estudiantes de la Biblia. El ritual de rebelión se teologizó en la manera de enseñarnos un rebelde ángel caído que fracturó el cielo por su rebeldía, ¿verdad? Prácticamente que este rebelde, ángel rebelde o caído, traicionó a los poderes del cielo. Fíjense cuáles fueron los logros del ángel caído, ángel rebelde. Traicionó a los poderes del cielo. Fue el segundo ángel en importancia y amigo del Mashiach, por quien sintió envidia. Todo eso, ¿dónde se habla? En la teología, en la Biblia, en los estudiantes de la Biblia, en lo que son los expositores del siglo XX, incluso del XIX, del XVIII y hasta el día de hoy. Y se dice que ese ángel rebelde o caído quiso acceder al trono donde estaba Dios, donde estaba Elohim, o dar un golpe de estado en el mismísimo cielo. Imagínense el atrevimiento, ¿verdad? Esto es lo que la teología metida en el mito ha desarrollado. Claro, con esa teología se instaló el mito y el mito consiguió establecer un villano. Todas las películas necesitan su villano, ¿saben ustedes? No somos guionistas, pero lo sabemos. Y se estableció con el villano, ángel rebelde o caído, un contrapeso social. Que en Asia, por ejemplo, se entendió como yin y yang, que hiciera ese villano contrapeso social yin-yang, sirviera de excusa a todo un sistema de injusticias. Entonces, claro, llega, por ejemplo, siglo XX, sobre 1945 o 50, tenemos una comedia sin faldas a lo loco y se dice un disfrazado de mujer a otro disfrazado de mujer. Dice, no, es que tú no eres mujer, eres hombre. Y dice el otro, nadie es perfecto. Claro, porque ahí ya estaba instalado el ritual de rebelión, ya se creía en el contrapeso social de una villanía, de una rebeldía contra Dios, ¿verdad? Entonces hacía de contrapeso, ya hasta de humor servía. ¿Entienden? Ahora, por ejemplo, para que vean que ese establecer un villano ficticio de
que hizo de contrapeso social, yin y yang, y que es una excusa para todo un sistema de injusticias, fíjense, por ejemplo, el tema del hambre. ¿Qué dice ahora la gente? Y además es que te lo busca en Biblia. Es que lo dijo el propio Mesías, te diría, no el propio Cristo, que es que siempre habría pobres. Bueno, ¿qué tiene que ver la pobreza con el hambre? No tiene nada que ver. La pobreza puede ser falta de recursos, pero el hambre es otra cosa. Las hambrunas muchas veces no se han dado ni entre gente pobre, sino en civilizaciones supuestamente avanzadas, ricas, por falta de abastecimiento, no más. Por ejemplo, el tema de la violencia. Claro, como se necesita ese contrapeso social, que admitir la idea del diablo, ángel rebelde, es admitir la idea de un mal necesario, estamos hablando, por si no se han situado todavía, con mucho respeto. La violencia es necesaria porque hasta le dan respaldo teológico a la violencia, para que veamos que es necesaria. Ahora, ¿dónde se ha fracturado ahí la masa gris? En creer que compagina el mal con el bien y que Dios necesita al diablo, el papel del diablo, del villano, para la cohesión social. Y así, de esa manera, es como se ha dado una cohesión social interreligiosa. Esto es una teología que comparten todas las religiones del mundo. No se crean que esto es en exclusiva del cristianismo o de los estudiantes de Biblia o de los judíos o de los musulmanes que tienen algo de Biblia o parten de la Biblia. No, no, no. Esto es interreligioso. Y también es interideológico. Interideológico. Entonces, claro, ¿qué se da de nuevo? Se da el árbol de la ciencia, del bien y del mal, para todos. Nos lo dan para comer. El fruto del bien y del mal. Para que te lo comas todos los días. Claro, ¿por qué? Es árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces ya no puede ser bien. Verdad con mentira, entonces no puede ser verdad. Claro, no se entiende la perfección como integridad, sino como utopía de no falencia. Lo que es la perfección bíblicamente, cuando uno estudia de verdad, se imbuye en las escrituras, la perfección es integridad. Integridad. Ir con todo a la obediencia al Mashiach, a vivir los mandamientos, a vivir lo que oyes de la boca de Dios, ¿verdad? Eso es integridad. Pero se entiende, ellos entienden ese sistema de árbol, ciencia, bien y mal, verdad y mentira, entiende la perfección como una utopía, es decir, un imposible. ¿Qué imposible? No fallar. Claro, no entienden lo que es la perfección. Desde los miles de dioses hindúes, por ejemplo, por eso digo que es interreligioso e interideológico. Claro, porque a lo mejor para un político ateo no cree en el diablo, pero sí demoniza al partido opositor, ya está creyendo en un diablo. ¿Entienden? Cada cual con sus ideas, pero esto es universal. Entonces, desde los miles de dioses hindúes se implanta la idea, porque el panteón hindú es el más amplio, el más numeroso, miles si no millones de dioses. Bueno, pues en el panteón o en el nirvana hindú, pues tenían la idea de dioses buenos y malos. Había dioses buenos y había dioses malos. Y también había dioses buenos y por la noche malos. Por la mañana, buenos. Por la noche, malos. Por ejemplo, ¿no? Y en Egipto lo mismo, en tiempo de las plagas, ¿verdad? Entonces, Werner en 1987 dijo esto, muy interesante. Dijo que enfatizar la división dominante quita importancia a los conflictos internos. Ahí está.
Por eso implementaron el ritual de rebelión a toda la sociedad. Porque lo que enfatizaron fue la división dominante. ¿Cuál fue la división dominante? Que hubo un Dios contra el diablo en el cielo. Un Dios contra el diablo en el cielo, en el pretérito pasado. Esa fue la división dominante. Y entonces ya, entendiendo de que hubo un rebelde que se rebeló contra Dios y yo no estoy relacionado con, ni con una cosa ni con otra, y nada tiene que ver conmigo, entonces, claro, le quitan importancia a los conflictos internos. A los conflictos internos le quitan la importancia. Ponen un escenario, una cortina de humo, de una supuesta batalla, insisto, pretérita en el pasado remoto, antes de que el hombre viniera a la existencia, una división dominante en el que nos hayamos enfrascados, pero sin que tengamos que ver nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces me despistan del autoexamen reflexivo. Entonces ya le quito importancia a mis conflictos internos. Claro, no veo que mis conflictos internos son una reproducción que hace el sistema de bien con mal. Por eso tengo los conflictos que tengo. Lo vamos a explicar en otras palabras, para que me entiendan todos. De esa manera es como la humanidad familiarizó el mal en lugar de denostarlo. El mal debería haber sido denostado, y de hecho para Elohim lo fue, porque el Mashiach, cuando reprende al diablo en las tentaciones, le dice que yo vi caer a Satanás como un rayo, que lo que dice en verdad es ipso facto, como un fósforo, como un rayo del rápido, se desacreditó por completo. Se vio que no tenía nada bueno en él, que todo era un fraude. O sea, el fraude del diablo se identificó perfectamente, lo identificó el Mashiach y lo identificó Elohim bendito. Con la rapidez de un rayo quedó totalmente descartado, o sea, ipso facto, se le vio venir, ¿verdad? Ahora, el conflicto interno lo tienes tú cuando no te das cuenta que todo el sistema diablo ya ha sido descartado. Y crees que tiene parte y suerte con el mismísimo Dios. Esto es muy profundo, pero si no lo entienden a la primera, por favor, presten atención. Entonces, el mal lo que tuvo que hacer es denostarse, rechazarse. Pero la humanidad ha familiarizado el mal. Lo ha compaginado con lo bueno. La mentira la ha intentado compaginar con la verdad. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Te desayunas con mentiras. Entonces, la rebelión o conflicto es un escenario. La rebelión o conflicto es un escenario que, según los teólogos y las teólogas, Dios ama soportar. Dios ama ese escenario de la rebelión y del conflicto. Y Dios ama ese escenario, ama soportarlo y construirlo, porque la tarima de ese escenario es Dios. Así entienden los teólogos y los implantadores sociales del actual régimen bien con mal. De ese fruto de bien con mal, de ese fruto que toda la humanidad se ha inyectado o asimilado de una manera atroz, permitiendo que el mal fluya en las relaciones humanas, cosa que no tendría que haber sucedido.
Entonces, una rebelión pretérita en el pasado despista de una rebelión presente. Eso es. Por eso digo, es una cortina de humo. Una rebelión pretérita en el cielo, de Satanás o Lucifer o Luzbel o como coño se llamara, despista de una rebelión presente, que es lo que es diablo. Que es lo que es diablo. Pero claro, hacen el método del investigador. Se rehúye del investigador que ha aplicado esto al urbanismo. Claro, se rehúye el análisis energético del conflicto. Entonces, te cuentan el cuento, que Satanás se rebeló en el cielo y que la rebelión angelical fue en el pasado, remoto, antes de que el hombre viniera. Entonces así se rehúye el análisis energético del conflicto que se está dando en tiempo presente. Ahora sí me están siguiendo, ¿verdad? Por lo tanto, toda la tarima, todo el escenario, es una escena fingida. Todo el escenario de esos seres humanos que han admitido el mal como parte de sus vidas y que han admitido la mentira sin la cual ya no pueden respirar, nunca mejor dicho, esos viven de escenas fingidas y diarias. Entonces tienes a la hija adúltera que después del adulterio regresa a casa y cuando regresa a casa la madre le tira de los pelillos y ya está, solucionado, ha dejado salir el vapor. Es una escena fingida. Ni le tira bien de los pelos, ni se los arranca, ni nada. Es una escena fingida. Es Satanás actuando. Padre de mentira. El cine hace lo mismo. Descarga pulsiones enfermizas. O la televisión. Más la televisión. El cine al final va a parar a la televisión. Descarga pulsiones enfermizas. Y entonces sale el vapor. Gente que es interinamente violenta, pero que, oye, que en su diario vivir es una blanca paloma. Sí, pero le gusta ver sangre, sufrimiento, golpes, puñetazos, tiros, derramamiento de sangre, acribillamientos, katanas al cuello, etc. Claro. Los predicadores, exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes que decían que las guillotinas estaban listas? ¿Por qué? Porque es que lo necesitan, se lo han metido en vena. ¿El qué? La mentira. Y entonces necesitan que la mentira forme parte de sus vidas. Entonces la dan todos los días tienen una. Falso testimonio, falso rumor, que las guillotinas estaban listas. Oye, y son gente que no son violentas ni nada, pero sí son violentas en lo que dicen. Porque es que lo necesitan la violencia, el mal, para vivir. Entonces en Apocalipsis 14:11, pueden ustedes leerlo, que dice, y el humo de su tormento, de toda esta actual idiosincrasia, régimen, escenario, el humo de su tormento, todas estas mentiras y mentirijillas, actuaciones y actores, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no se apagará. Vamos a ver el verso exactamente. En Apocalipsis 14:1. Dice en Apocalipsis 14:1, dice, en Apocalipsis 14:11, dice, no tendrán alivio. Dice, el humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. A fin de cuentas, la marca de su nombre y la bestia es un entramado teológico que ha hecho suyo el mal, la mentira.
que ha fabricado a un demonio, a un diablo, para despistar del hecho de que los diablos son ellos. Ni más ni menos. Entonces no tendrán alivio. Entonces ahí se producirá la extinción, pero también el recuerdo. Se extinguirá todo ese sistema, el actual sistema que estamos viviendo, que no digerimos, pero que tenemos que vivir todos los días, día por día, pues ese sistema va a quedar extinto, pero lo recordaremos. Porque llegará el momento en que habrá evaluación, entonces sí. Entonces sí llegará el análisis ¿de qué? De la sociedad del tormento, que es la actual, la que estamos viviendo. La sociedad del tormento. Por eso dice que el humo de su tormento es la sociedad del tormento. Entonces la pregunta a hacerse, y le doy segundos para que la piense. ¿Hay una rebelión que no sea ritual y escénica, que no sea una obra de ficción coprotagonizada por Dios y el diablo? Pues sí. Pero esa rebelión, la que es de verdad rebelión, momento presente, no se deja rastrear a tiempo real. Claro que hay una rebelión, pero esa rebelión no se deja rastrear a tiempo real, y es por ello que ha sido necesario el Espíritu de Santidad, el Espíritu que hace la diferencia, el Ruach HaKodesh. Por eso en Juan 16:13 se anunció que el Espíritu de Santidad, el Espíritu que hace la diferencia, el Espíritu de Santidad que no admite el mal, que no hace el mal suyo, que no hace el pecado suyo, que no trama negocios sociales ni culturales con el pecado y con la maldad, esa forma de vivir dice que en el 16:13 de Juan, lo leemos si quieren. En el 16:13 del libro de Juan, Yohanan del Evangelio, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, le llama aquí el Ruach HaEmet, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿A quién va a guiar a toda la verdad? A todos los que han rechazado la mentira y que no han querido formar ningún tipo de alianza con la mentira para salir favorecidos socialmente, ni culturalmente, ni nada. No queremos parte ni suerte. ¿Qué es lo primero que se le dice al diablo cuando se expulsaba, supuestamente, en los centros evangélicos? No tienes parte ni suerte. Pero es que los teólogos le han dado parte y le han dado suerte. Porque le han dado más importancia de la que tenía, diciendo que es que era amiguete de Dios, allende en el cielo. No, hombre, no. Si los diablos sois vosotros que estáis torciendo la Escritura y creando mitos. Y metiendo el diablo en el cuerpo de la gente físicamente ya, a estas alturas. Entonces dice, 16:13, cuando venga el Ruach HaEmet del Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro, es decir, en este presente. Y como el Ruach HaEmet, el Espíritu de la verdad, nos ha llevado a toda la verdad, es por eso que yo he podido contarles todo lo que les he estado relatando en esta hermosa tarde. Shabbat Shalom, amada del Mashiach. Gózate, deleítate, Shabbat Shalom, gracias.